Voy a grabar la clase por si las dudas. Disculpen la demora, un problema de conexión a internet. Y ya, bueno, comenzaremos la clase de hoy. Bueno, les tengo el tema preparado de calorimetría. Calorimetría no es tan complicado y se les voy a explicar lo más fácil posible. Eh, ya, a ver, comenzaremos de una vez. Espero poder acabar todos los ejercicios. Vamos a terminar tipo 11:30, tampoco tan tarde, porque ya también uno está cansado, ¿no? Ya, a ver. Vamos a dibujar dos objetos. Ya, a ver. ¿De qué se trata calorimetría? Bueno, calorimetría estudia la transferencia de calor entre dos cuerpos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vamos a dibujar. Ay, este no es. Aquí vamos a dibujar un cuerpo uno y un cuerpo 2. Listo. El cuerpo 2 y el cuerpo uno. T1 está a una temperatura menor a la de T2, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando dos cuerpos están unidos o juntos, va a haber una transferencia de calor. A mí me gustaba poner el ejemplo de cuando tú le sostienes la mano a tu chica. Las chicas tienen las manos frías, o sea, van a ser el cuerpo uno, y los chicos van a ser el cuerpo 2 con las manos más cálidas, tienen mejor circulación de la sangre. Entonces, ¿qué pasa con termodinámica? Bueno, ese es un concepto de termodinámica, ¿de acuerdo? Nos dice que la temperatura, bueno, la transferencia de calor va a surgir del cuerpo número 2 al cuerpo número uno, ¿de acuerdo? Va a haber un calor, en este caso, para el cuerpo 2, el calor 2 va a ser un calor perdido, y para el cuerpo uno va a ser un calor ganado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la transferencia de calor se va a dar siempre de la temperatura 2, que es más alta, a la temperatura uno, que es más baja. O sea, en este sentido. Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, al final, estos dos cuerpos van a llegar a una temperatura de equilibrio. Vamos a resaltarlo con otro color, ya este verde agua. ¿Se acuerdan del anterior parcial del capítulo bueno, de todos los equilibrios que hablábamos, del equilibrio iónico, del equilibrio químico? Bueno, nosotros estamos estudiando eso, el equilibrio. Entonces, estos dos cuerpos estaban a temperaturas distintas, separados, y ahora van a estar a una temperatura mutua, que va a ser la temperatura de equilibrio. Ambos se van a encontrar a esa temperatura, tanto el cuerpo uno como el cuerpo 2. ¿De acuerdo? Y bueno, nosotros tenemos las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula de calor específico, tenemos la fórmula eh, aquí está, del calor latente, del calor sensible. Tenemos esto que es la transferencia de calor. Ahorita lo vamos a ver. Ya bueno. Para el cuerpo 2 hablamos del calor perdido y para el cuerpo uno hablamos del calor ganado. Entonces, pero al final siguen siendo la misma transferencia de calor. El calor 2 va a ser igual al calor uno, pero ay, nosotros vamos a trabajar en calorimetría con la siguiente fórmula. Vamos a decir
que el calor ganado va a ser igual al menos calor perdido. O que el calor perdido va a ser igual al menos calor ganado. Y aquí nosotros tenemos que identificar quién pierde y quién gana. Por ejemplo, el calor 2 es el calor que pierde porque hay una disminución de su temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, el calor que pierde, el calor perdido lo va a representar el cuerpo 2 y el calor ganado, a quien le dan la temperatura, o sea, a quien le transfieren más calor para que lleguen a la temperatura de equilibrio de los dos cuerpos, es el cuerpo 1. Listo. Siguiente paso. Nos vamos a apoyar de la fórmula de calor sensible y calor latente. Porque este calor puede ser un calor sensible o un calor latente. ¿Y qué nos dice la teoría? Aquí está. Bueno, un calor sensible se presenta cuando existe una diferencia de temperatura entre dos sistemas termodinámicos. Y en aquí no existe lo que es el cambio de fase. En cambio, un calor latente es el calor que debe absorber o liberar un gramo de determinada sustancia para que logre el cambio de fase. Y aquí tenemos algunos calores latentes de lo que es la sustancia del agua. ¿De acuerdo? Entonces, este calor puede ser un calor sensible o un calor latente. ¿Cuándo es sensible y cuándo es latente? En la siguiente gráfica lo vamos a explicar mejor. Mi puntero, ¿dónde está? Ya. Por ejemplo, a ver, vamos a dibujar con rojito o con azul, ya, con azul. Pero necesito que sea más grueso. Ya. Se los dibujaré acá mejor. Sí, mejor. Ya. Nosotros vamos a tener el siguiente diagrama que va a mostrar. Ahí, más arriba. Es el diagrama de cambios de fase de agua. ¿Por qué tomamos en cuenta por qué trabajamos con la sustancia que es el agua? Porque es una sustancia bastante común y nosotros la conocemos, ¿de acuerdo? Conocemos el punto de ebullición y el punto de fusión de memoria. Antes ya hemos trabajado con ello. Entonces, tenemos el diagrama de temperatura versus calor. Ya. Temperatura versus calor. Ya. Mm, de acuerdo. Vamos a darnos escalas de temperatura. Ay. Aquí va a estar a menos 25, aquí va a estar a 0 grados centígrados. Y aquí va a estar a 100 y aquí a 150. ¿De acuerdo? Para tener las tres fases del agua. Vamos a dibujar lo siguiente. Aquí, 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 aquí y aquí. Ya ven. En menos 25 grados nosotros vamos a tener al agua en su fase sólida, o sea, en forma de hielo. A 0 grados centígrados, ¿qué pasa? Bueno, el hielo se va a estar calentando hasta llegar a la temperatura de 0 grados centígrados. Aquí va a haber un cambio de fase de lo que es mi cubo sólido a lo que es el agua líquida. ¿De acuerdo? Cambio de fase. Después, si el agua se sigue calentando hasta los 100 grados centígrados, va a ocurrir mi segundo cambio de fase, donde el agua líquida va a pasar a un estado de vapor. Y si se sigue calentando, ya no va a cambiar de fase, se va a volver un vapor sobrecalentado, ¿de acuerdo? Eso. Aquí lo vamos a identificar con calor 1, calor 2, calor 3, calor 4, calor
5. Y vamos a decir lo siguiente. El calor 1,3 y 5 son calores sensibles. ¿Cómo se identifica un calor sensible? Hay de la siguiente forma. Su fórmula del calor sensible va a ser Q igual a la masa por lo que es que se llama esto, mi calor específico, multiplicada por un diferencial de temperatura. Y este diferencial de temperatura nosotros sabemos que es la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, los calores sensibles va a haber una temperatura sí o sí final y una temperatura inicial. Y lo podemos comprobar acá. La temperatura inicial comienza en los -25 hasta llegar a los 0 grados centígrados. Después, para mi calor 3, la temperatura inicial comienza en 0 hasta llegar a los 100. Y en 5, la temperatura comienza en 100 hasta llegar a 150. Ahora, para el agua hay, como están tres fases distintas en este diagrama, hay tres calores específicos distintos. Tenemos el calor específico para el hielo, el calor específico para el agua. Bueno, vamos a poner líquido y el calor específico para el vapor. Estos valores, si quieren, se lo pueden aprender de memoria y por lo general a veces les dan en los exámenes. Lo tengo en algún ejercicio. Ujú, ujú, ujú. Mm, sí, aquí está. Solo para copiarme los datos. Bueno, en este ejercicio nos dice que hielo tiene un calor específico de 0,45. El agua de 1 y el vapor de agua 0,42. Ahora, el calor específico tiene sus unidades. El agua se puede presentar de las siguientes dos formas. El calor específico se puede presentar de las siguientes dos formas. Una con las unidades de calorías, joule, gramo sobre grado centígrado o con moles. O sea, puede ser joule, mol por Kelvin. Aquí el agua se encuentra en caloría, gramo sobre grado centígrado. Lo mismo para acá, caloría, gramo sobre grado centígrado. Caloría, gramo sobre grado centígrado. Listo. Ya hemos hablado de los calores sensibles, ahora hablemos de los calores latentes. Aquí, ¿cuáles son mis calores latentes? Mis calores latentes son calor 2 y calor 4. Y respecto a la siguiente fórmula. El calor latente va a ser igual a Q M por el lambda. Ahora, este lambda siempre se lo va a ver cuando tengamos sí o sí cambio de fase. ¿Y sus unidades cuáles son? A ver, primero vamos para el agua. Va a haber un lambda de condensación, no mentira, va a haber un lambda de fusión, que es lo mismo a un lambda de solidificación y un lambda de vaporización que va a ser lo mismo a un lambda de condensación. Nos dan de dato aquí, el calor latente para hielo va a ser de 80, o sea, su calor de fusión, y para el vapor va a ser de 540. Listo. Ahorita vamos con ese ejercicio. Ya. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Por ejemplo, aquí, ¿cómo van a identificar esto? El calor es una unidad de energía, sí o sí la tenemos que tener en joules, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar con las unidades a eso.
La masa lo vamos a tener nosotros en gramos. Por calorías, gramos, calorías igual es una unidad de energía, entonces podemos simplificarla. Y nuestro delta de temperatura va a estar en grados centígrados. Simplificando, ¿quiénes se van a ir? Grados centígrados con grados centígrados, gramo con gramo. Aquí, mi calor, para que se sume con este otro calor, tiene que estar sí o sí en unidades de energía. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser sus unidades? Y la fórmula solo es de masa por lambda. Entonces, la masa se presenta en gramos. El lambda sí o sí va a ser gramos sobre la unidad de energía. En este caso, lo siento, calorías. Entonces, las unidades para el calor de fusión o solidificación van a ser 80 calorías sobre gramo. O también para el vapor y la condensación van a ser 540 calorías sobre gramo. Listo. Y de esto se trata este capítulo. ¿De acuerdo? Es fácil, sencillo, no se van a complicar mucho. Igual les voy a mostrar ejercicios tipo que pueden entrar en el examen. Em, Algo más. A veces el calor no les van a pedir que salga en unidades de caloría, sino también pueden usar joules. ¿Cómo lo van a cambiar? Factor de conversión. Pueden utilizar la constante de los gases. Por ejemplo, si está en calorías, utilizan el siguiente factor de conversión. Constante de los gases en calorías era 1,987 calorías sobre. Esto equivale a 8,314 joules. O también pueden usar lo siguiente, que una caloría equivale a 4,187 joules. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos es válido. Aquí vamos a poner factores de conversión. Y ahora sí. ¿Qué horas son? Caballito a las 10. Ya. Entraremos con los ejercicios. Bueno, cada sustancia va a tener su calor específico, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver una tabla con lo que es el agua, el hierro, el plomo, la plata, el aluminio, el cobre, hasta la leche tiene un calor específico. Por lo general vamos a estudiar estos sistemas en un calorímetro. Este es un calorímetro. Es un recipiente cerrado con un termómetro y tiene un agitador. Lo han debido ver en el laboratorio de química general. Los que están cursando el primer semestre recién lo van a ver esta semana. Bueno, aquí tenemos, bueno, aquí se estudian dos cuerpos. Y como tenemos dos cuerpos, va a haber esta transferencia de calor. Bueno, sigamos, sigamos. Creo que ya les expliqué todo lo esencial. Ahora sí, vamos a comenzar con dos ejemplos para saber cómo aplicar estas fórmulas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, primero vamos a identificar de qué calor se trata. Veamos el enunciado. Nos dice, se desea calentar agua para hacer café. Qué rico. Nos pide cuánto calor en joules. O sea, ya, nos está pidiendo el calor en joules. Se debe utilizar para elevar la temperatura. Hasta aquí. Se debe utilizar para elevar la temperatura de la masa de agua. Esta masa, ya saben, siempre trabajenlo en gramos. 180 gramos. Oh, bueno, depende mucho de su calor. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza para moles. Ahorita les explico. Ya. Suficiente para una taza de café. A partir, ya, nos da una temperatura inicial de 15 grados centígrados, una temperatura final de 100. Y considera que el calor específico para el agua va a ser 4,186 joule gramo por grado centígrado. Listo. Como nos está dando esta diferencia de temperaturas, nosotros estamos hablando de un calor sensible. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el calor sensible?
sabemos que va a ser calor igual a la masa eh, por el calor específico, siempre se me va el nombre, por la diferencia de las temperaturas, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, reemplazar datos. Ahora, acá van a tener mucho cuidado. Por ejemplo, algunos ingenieros son un poco especiales y sí o sí esto les piden trabajar en Kelvin, pero también pueden trabajarlo en grados centígrados. O sea, no se van a hacer mucho problema porque al final esta resta va a ser la misma en Kelvin y la misma en grados centígrados. No va a cambiar en nada. Entonces decimos que el calor va a ser igual a la masa, que son 180 gramos, multiplicada por el calor específico, 4,186 joule gramo por grado centígrado, multiplicada por la diferencial de temperatura. Temperatura final 100 menos 15. El calor. Bueno, para este caso, si corroboran conmigo, a ver, vamos a ver, que se nos va a ir grado centígrado, gramo con gramo y reemplazo. Bueno, a ver que les va a salir 6. Ay, ¿cuánto es esto? Ah, 64.000, ya. Vamos a ponerlo así. 64.045 joules. O también 64,046 kilojoules. Pueden presentar de esta forma su resultado. Cualquiera de los dos es válido, ¿ya? Y ahora, digamos que no les han dicho esto en joules, sino en calorías. En calorías van a ser el siguiente factor de conversión. 64 a 64.045 joules, 8 joules por factor de conversión. Pueden utilizar lo que son las constantes de los gases o el factor de conversión que les he explicado. Sabemos que 4,186 joules van a ser una caloría. Se me va. Y el calor, ¿cuánto les da? A ver, voy a reemplazar. Dividido entre 4,186. Me sale el calor en calorías, 15.300 calorías. Y esa sería otra respuesta. Ahora, aquí, ¿qué tal? Las unidades no solamente pueden ser joule, gramo y grado centígrado, sino también se les puede presentar como un calor molar, en donde las unidades van a ser joule, mol por grado centígrado. Ustedes van a aplicar lo que es la conversión de masa a a moles. ¿Con qué? Con el peso molecular. Por ejemplo, aquí hay una tablita donde nos dice que el peso molecular, bueno, en la capacidad calorífica molar va a ser 75,4 joule mol Kelvin para el agua. Entonces, si ustedes les dieran ese calor específico, 75,4, ¿cómo lo van a aplicar acá? Van a hacer lo siguiente, van a aplicar la siguiente fórmula, que es la misma, básicamente. Va a ser calor, número de moles, calor específico, por y diferencial de temperatura. ¿Y ahora cómo van a calcular los moles? Con el peso específico. Sabemos que el peso molecular para el agua va a ser 18 gramos mol. Entonces, el calor, tenemos una masa de 180 gramos por 18 gramos tienen un mol. Listo, ya tenemos en moles. Aplicamos la capacidad calorífica en moles, que es 75,4 joule mol, en este caso era Kelvin. Aquí es Kelvin. Y aquí, algunos dudan ¿qué es esto? Al reemplazar estos valores, pero sencilla y llanamente ustedes van a reemplazarlo, aunque no estén las unidades de Kelvin. Esto, 100
menos 15 y lo ponen Kelvin. Listo. O sencillamente no anotan ninguna unidad y se simplifican la vida. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un delta de temperatura. ¿Se acuerdan de Prefita? Nosotros en el capítulo de temperaturas veíamos lo que son los deltas y sabíamos que el delta de temperatura en grados centígrados sobre 5 era igual al delta de temperatura en Kelvin sobre 5, que se me simplifica este símbolo. Entonces, sabemos que la diferencial de temperatura en grados centígrados va a ser la misma que la diferencial de temperatura en Kelvin. O sea, ustedes no tengan miedo de reemplazar esto, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver si nos sale lo mismo que nos ha salido con los anteriores datos. A ver, 64,4 por 100 menos 15. Sí. Ujú, claro. Ah, jiji, me falta dividirlo. Y ahora sí, disculpen por el espacio, pero aquí lo voy a entrar. Bueno, el calor me ha salido aproximadamente 64.090 joules. Es un resultado muy parecido al que hemos encontrado con el otro calor específico, ¿verdad? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende? Ya bueno, ese es un primer ejemplo de cómo aplicar lo que es el calor específico. Ahora sí, con ese segundo vamos a ver cómo vamos a aplicar lo que es el calor perdido es igual a menos calor ganado. ¿De acuerdo? Nos dice, ¿cuál es la temperatura de equilibrio final? Ahí, nos pide la temperatura de equilibrio final cuando 10 gramos de leche. Ya. Entonces tenemos un cuerpo uno que va a ser la leche y un cuerpo 2 que va a ser el café. Ya. Vamos a decir, masa uno. Nos dice, cuando 10 gramos de leche a la temperatura de 10 grados centígrados, ajá, 10 gramos de leche a la temperatura de 10 grados centígrados, se le agregan una masa 2, 160 gramos de café a la temperatura de 90 grados centígrados. Supongo que los calores específicos de los dos líquidos son las mismas que las del agua. O sea, el calor específico para la leche va a ser el mismo que el calor específico para el café y esto es igual al calor del específico del agua. Ignore la capacidad calorífica del recipiente. En algunos ejercicios se toma en cuenta. Igual vamos a ver eso. Ya. Entonces, yo voy a aplicar la siguiente fórmula. Cuando tengan dos cuerpos, siempre va a haber alguien que va a perder calor y alguien que va a ganar calor. Ahí, perdido. Listo. Aquí vamos a identificar cuál es el calor ganado y cuál es quién pierde y quién gana. Quien gana va a ser el de menor temperatura, o sea, la leche. Y quien pierde va a ser el de mayor temperatura, o sea, el café. Porque sabemos que la transferencia de calor ocurre del de mayor temperatura al de menor temperatura. En este sentido. Listo. Ahora, aquí tenemos masa, tenemos su calor específico y tenemos una temperatura inicial y tenemos una temperatura de equilibrio final. Entonces, aquí estamos hablando de calor sensible. Y reemplazamos. Decimos, por ejemplo, el calor ganado para la leche va a ser la masa 1, que es la masa de la leche, por su capacidad calorífica, que es la misma que la del agua, según el enunciado, multiplicado por la diferencia de temperatura, la temperatura final menos la inicial, temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de 1. Igual,
Nunca se van a olvidar este signo menos. ¿Por qué? Porque sus resultados, cualquiera que sea, les van a salir negativos o no les van a salir, ¿de acuerdo? Entonces, nunca se lo olviden. Ahora sí, vamos a reemplazar para el café. Va a ser la masa 2 por el calor específico que es del agua, multiplicado por la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura 2. Vamos a explicar esto en un diagrama. ¿Les parece bien? Listo. Este diagrama va a tener la temperatura en grados centígrados y el calor. Aquí, ¿qué está pasando? Tenemos dos cuerpos que van a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? Esa temperatura de equilibrio va a estar siempre entre la temperatura 2 y la temperatura 1. Bueno, depende del sistema termodinámico del que estemos hablando. Vamos a ver más ejemplos para explicarles ese tema. Porque el calor de quién va a depender. Sabemos que el calor específico para una sustancia va a ser constante. Va a depender tanto de la temperatura a la cual estemos trabajando inicialmente y de la masa de la que estemos trabajando igual. Entonces, esto va a pasar. La temperatura 1 corresponde a lo que es para la leche y la temperatura 2 para el café. Ambos cuerpos van a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? En este caso, la temperatura 1 va a aumentar. Bueno, el cuerpo 1, ¿qué va a pasar? Va a aumentar de temperatura y el cuerpo 2 se va a enfriar. A nosotros nos está pidiendo lo que es la temperatura de equilibrio. Lo despejaremos. La temperatura de equilibrio va a ser igual a, bueno, aquí, vamos a hacerlo por pasos. Antes, aquí, ¿algo se puede simplificar? Sí, mi calor específico, porque estamos hablando del mismo, entonces se me va a ir. Desarrollando, vamos a tener la masa 1 por la temperatura de equilibrio menos la masa 1 por la temperatura 1 menos la masa 2 por la temperatura de equilibrio más, porque menos por menos más, la masa 2 por la temperatura 2. Factorizamos. Temperatura de equilibrio va a ser igual a, vamos a sumar la masa 2 por la temperatura 2 más la masa 1 por la temperatura 1. Lo que está restando pasa al otro lado a sumar. Dividido entre, factorizando esto, las masas se van a sumar. La masa 1 más la masa 2. Una vez despejado la temperatura de equilibrio, reemplazamos nuestros datos. Para la masa 2 tenemos 160 y una temperatura inicial de 90. Más la masa 1, 10 grados, 10 gramos por la temperatura 1, 10 grados centígrados. Sumamos la masa 1 y la masa 2, 160 más 10. Esto les debería de salir aproximadamente 85,29 grados centígrados. Y esa va a ser su respuesta. Ahora, ¿cómo nos aseguramos esta respuesta? Y tiene que estar entre la temperatura 2 y la temperatura 1. En este caso, 2 es 90, T1 es 10 grados centígrados y la temperatura de equilibrio es 85,21. A ver, por ejemplo, acá. Podemos notar que, por ejemplo, si hacemos una diferencia de temperatura acá, 90 menos 85,29, tenemos una diferencia de 4,71 grados centígrados. En cambio, la diferencia de temperatura de 85,29 a 10 va a ser de 75,29 grados centígrados. Esta diferencia de temperatura es mayor a esta. ¿Qué podemos concluir? Que la masa del café, miren, es mayor a la masa de leche y por lo tanto no está afectando tanto a que la temperatura disminuya. Va a bajar cuando nosotros nos sirvamos nuestro tecito,
vamos a tomarlo 85,29 grados centígrados. En cambio, la leche aumenta tanto su temperatura también porque su masa es bien diminuta y la temperatura es mínima también. Aumenta como 75,29 grados centígrados. O sea, es algo interesante de percatarse acá. Ahora sí. Vamos con el siguiente problema. Antes, ¿qué más les quería explicar acá? No sé, bueno, no siempre vamos a tener una temperatura de equilibrio entre la temperatura 2 y la temperatura 1. A veces el sistema me va a dar las condiciones para que la temperatura de equilibrio esté a la par de la temperatura 2. O sea, el sistema va a ser algo así. O mi sistema me va a dar las condiciones para que la temperatura sea así, de la siguiente forma, que la temperatura 2 baje hasta la temperatura 1. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que hacer en ese caso un estudio, un análisis de los calores específicos o de los calores latentes. Bueno, de los calores sensibles y de los calores latentes, perdón. ¿De acuerdo? Eso. Vamos a ver ejercicios con eso al final, al final. A ver, ¿qué hora tenemos? Ajá, correremos. Ya. Tenemos este ejercicio número 3 y nos dice, un calorímetro de cobre de masa tantos, calor específico tantos, contiene 100 gramos de agua a 15 grados centígrados. Se agregan m gramos de agua a 90 grados centígrados y se determina la temperatura de equilibrio a 45. Ya nos dan la temperatura de equilibrio. Y nos piden encontrar los gramos de agua que se agregan para llegar a esta temperatura de equilibrio. Así. ¿Qué está pasando acá? Vamos a dibujar el calorímetro como si fuera un vasito con agua, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está lo que es mi calorímetro y lo que es el agua. Nos dice que la masa del calorímetro va a ser, vamos a poner masa C, 150 gramos. Y tiene un calor específico C de 0,09 calorías grado centígrado. Contiene 100 gramos de agua. Masa de a 100 gramos. Nosotros conocemos el calor específico de agua en estado líquido. ¿Cuánto es en calorías? 1. Y nos dice que la temperatura inicial es de 15 grados centígrados. Como estos dos cuerpos están juntos desde un inicio, la temperatura, o sea, estos dos cuerpos están en una temperatura de equilibrio. En este caso, el dato que nos dan de la temperatura 1 para el agua va a ser la misma para el calorímetro, ¿de acuerdo? La temperatura 1 de calorímetro va a ser 15 grados centígrados. Eso tengan cuidado. Mi sistema, ¿de acuerdo? Dale más chiquito esto. Mi sistema. Por eso, la misma temperatura. Y ahora, dice que este sistema se le van a añadir, creo que lo vamos a hacer en otra hoja, pero bueno. Entonces, a este sistema se le van a añadir m gramos de agua a una temperatura de 90 grados centígrados. Para que al final la temperatura de equilibrio sea de 45 grados centígrados. Listo, esto lo vamos a bajar un poco más para poder hacer nuestro problema. Como estamos hablando de dos cuerpos, uno, el agua que estamos agregando, y otro, el sistema de calorímetro con el agua, cuerpo A, cuerpo B, vamos a decir calor ganado igual a menos calor perdido. ¿Quién gana? El de menor temperatura, en este caso mi sistema. Mi calorímetro más calorímetro, para que no se confunda más, el agua. ¿Y quién pierde?
acá el agua agregada. Aquí le voy a poner agua inicial. Nos dan temperatura inicial y final. Estamos hablando de calor sensible. Todavía no hay cambio de fase. Ya. Entonces, primero haremos el calor ganado. Acá tengo dos cuerpos con sus respectivos calores específicos. Por lo tanto, tengo que hacer dos calores. Uno para el calorímetro y otro para el agua que tengo inicialmente. Mm, Hablando de agua. Ya bueno. Entonces, bueno, aquí va a ser el calor para el calorímetro más el calor de H2O inicial igual a menos calor de el H2O agregado. Reemplazamos. Va a ser la masa de calorímetro por su calor específico multiplicado por la diferencia de temperatura. La temperatura de equilibrio menos la temperatura 1. Más la masa del agua inicial, masa A, lo vamos a poner, masa de A por su calor específico del agua, temperatura de equilibrio menos la temperatura 1. Igual, a menos M, que es la masita que yo tengo que encontrar, multiplicado por el calor específico del agua en estado líquido, multiplicado por la diferencial de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí está fácil de despejar M. Voy a copiar esto. M va a ser igual a, como esto está multiplicando, el otro lado pasa a dividir. Listo. Una vez ya despejado, reemplazamos datos. La masa de calorímetro. Esto parece menos. La masa de calorímetro nos dice que es 150. Por su calor específico, 0,09. Por la diferencia de temperatura, 45 menos 15. Más la masa de A, 100 gramos por el calor específico de A. Sabemos que es una caloría. Por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Dividido entre menos el calor específico del agua, 1 por la temperatura, por diferencia de temperatura para el agua agregado, que va a ser 45 menos 90. Mm, Y ahora sí, la masa calculada, bueno, ustedes corroboran, es 75,67 gramos. H2O agregada. Y esa va a ser la respuesta ay, no, para mi ejercicio. Voy a hacer otra cosa acá. Mm, Bueno, bueno. Siempre que nos den la masa y el calor específico para el calorímetro, nos están obligando a, eh, a tenerlo como a encontrar su calor sensible, ¿de acuerdo? Este ejercicio es interesante por esto, porque nos dan la masa y el calor específico para el calorímetro. Nos están pidiendo que él interactúe con nuestro sistema. Y en verdad sí interactúa. ¿Por qué? Porque el calor específico influye mucho y es una propiedad de cada sustancia, así como lo es su temperatura de ebullición, su punto de fusión, su densidad, su viscosidad, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice cuánta energía se necesita para cambiar
eh, 1 gramo de esa sustancia de temperatura. Algunas sustancias requieren alta cantidad de energía y otras una baja cantidad. Por ejemplo, el agua comparada con otras sustancias no es un elemento que requiera una alta cantidad de energía para hervir. Por ejemplo, ustedes van a poner su agua a hervir en un vasito y en 5 minutos ya va a estar. La energía suministrada no ha sido tan alta como para otras sustancias. Eso es lo que nos da a entender ese calor específico, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio. Al ejercicio 4 y el ejercicio 5, el ejercicio 4 y el 5 son diagramas de cambios de fase del agua. Mm, Ya, bueno, voy a utilizar. Ay, no, chicos, ya me está llegando el sueño. No, ya. Mm, Estoy desde la mañana despierta, chicos. Desde las 5:30 me he despertado. Ya, copiar. Y hoy día he dicho recuperar clases y no nos va a pisar el tiempo. Nos va a pisar el tiempo. Ya. Voy a utilizar este mismo diagrama porque aquí estamos hablando igual de un cubo de hielo. ¿De acuerdo? Solo que aquí cambian las temperaturas. Hasta acá. Ya bueno, aquí estamos hablando. Nos dice, un cubo de hielo de masa, ya, la masa para hielo va a ser de 30 gramos. Ya. Está a menos 35 grados centígrados. Ya, ahí va a comenzar. Ahí que no se nota tanto. Listo. A menos 35 grados centígrados. Si se quiere transformar en agua a la temperatura de 70, ¿cuánto calor se requiere? Ah, ya. Entonces no vamos a llegar a vapor, solo estamos llegando a lo que es agua. Ay, pero a ver, no, sí, hasta acá. Hasta acá, no llegamos a 100. Llegamos a lo que es 70 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces esto lo voy a recortar un poquito. ¿Me estorba? Listo. Calor. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de calores. El calor sensible y el calor latente. ¿Cuál va a ser el calor sensible? Q1 y Q3. Calor latente, Q2. Mm, Nos dice que el calor específico para hielo va a ser 95. Aquí se nos olvidó de un ratito en el problema. No nos dan el lambda. Pero nosotros conocemos, ya bueno, vamos a anotar sus datos. El calor específico para el hielo va a ser 0,5 calorías gramos sobre grado centígrado. Ahora, aquí vamos a utilizar el calor específico para hielo. Necesitamos el calor específico para el agua en estado líquido. Voy a poner agua líquida. Entonces, para el agua en estado líquido, yo sé que es 1 caloría, grado centígrado. Y por último, el calor 2 va a necesitar un calor lambda de, si está pasando de sólido a líquido, va a ser fusión. ¿De acuerdo? Y mi lambda de fusión es 80 calorías gramo sobre gramo. Es lo que hemos anotado acá, ¿no? Sí, 80. Listo. Algo que me olvidaba ponerles en el diagrama es lo siguiente. Cuando nosotros estemos yendo, en este caso, de lo que es mi sólido a vapor, va a representar un calor positivo, ¿de acuerdo? Pero si nosotros estamos yendo del proceso inverso,
de vapor a lo que es mi sólido, representa un calor negativo. O sea, mis landas en este caso, ¿qué landa utilizamos acá? De vapor a líquido, el lambda de condensación va a ser, van a utilizar con menos 40 caloría gramo. Y el lambda de aquí que está haciendo líquido a sólido, solidificación, van a utilizarlo con el signo negativo de menos 80. Ese arreglo ustedes tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? Eso se los voy a bajar hasta acá. Y se los voy a pasar este PDF. Más ratito, pero. Eh, aquí se los pondremos así. Y vamos a resaltarlo con este color para que no se les olvide. Tienen que hacer esta modificación cuando estén bajando. Y ahora sí, continúan con nuestro ejercicio. Entonces, todos los calores que voy a utilizar acá, el calor 1, el calor 2 y el calor 3, para que el hielo se convierta al agua a 70 grados centígrados, van a ser calores positivos. Y decimos, en este caso nos pide cuánto calor se requiere. Entonces, el calor total va a ser igual a la sumatoria de calor 1 más el calor 2 más el calor 3. Listo. El calor 1 sabemos que es un calor sensible. Entonces, va a ser la masa de hielo, ya, por el calor específico de hielo, mi proceso 1, por la temperatura final menos la inicial. La final es 0 y la inicial menos 35. 0 menos por menos más 35. Listo. Más mi calor 2 es un calor latente, o sea, la masa por el lambda de fusión. Y ahí termina, ahí muere. Y por último, sumo mi calor 3. M por el CP. Ah, eso. El CP va a cambiar tanto para la sustancia en sus diferentes fases y así de sustancia a sustancia. Por ejemplo, el calor específico para el hielo es distinto al calor específico para el agua en estado líquido. Eso van a tener cuidado, no pueden utilizar el mismo. Entonces, el líquido por la temperatura final, digo, sí, la temperatura final 70 menos la temperatura inicial 0. Aquí, para simplificar en mis cálculos, puedo factorizar lo que es la masa y multiplico C del hielo por 35 más el delta de fusión más C líquido. Ahí, C líquido por 70. Reemplazo los datos y obtengo el calor total. La masa para el hielo es 30. Su calor específico es 0,5 por 35 más el delta de fusión, 80, más el calor específico para el líquido, 1 por 70. Listo. Vamos a meter todo esto a la calculadora y ¿cuánto nos sale? A ver, 35 por 0,5 más 80 más 70. A ver, obtengo 5025 calorías. Listo. Y esa va a ser la respuesta para este ejercicio. El calor total suministrado para que el hielo se convierta en líquido va a ser 5025 calorías. Ahora, ese calor, ¿de qué va a depender? De la masa. Por ejemplo, si aquí nosotros necesitáramos más hielo, que se convierta en líquido, no sé, en vez de 30, póngale 300, el calor también va a aumentar, es proporcional. Y ahora sí, vamos con nuestro siguiente ejercicio. Necesito de nuevo este diagrama. Uh,
Mm, este, ¿no? Este sí. Ya bueno. Más chiquito. Muy grande. Sí, está bien. Ahora sí, el ejercicio número 5. Nos pide calcular la cantidad de calor en calorías que se liberan cuando se enfría 500 gramos de vapor. Masa de vapor, 500 gramos. A 110 grados centígrados, o sea, su temperatura inicial está dando. Este proceso va a comenzar desde 110 hasta hielo a menos 10 grados centígrados. El experimento se lleva en La Paz. El calor específico de hielo. Uh, Lo siento, chicos. El calor específico para el hielo es 0,45 calorías gramo por centígrado. Para el líquido va a ser 1. Para el vapor, 0,42. Ay, ahora el calor latente de hielo, 80 calorías gramos. Y el lambda de vaporización, bueno, para el vapor va a ser 540. Listo. Ahora, nuestro proceso está ocurriendo de la manera inversa, ¿no? Ay, esta flecha me está arruinando. Listo. Va a ocurrir en este sentido, o sea, todos mis calores tienen que ser negativos. El calor total va a ser la sumatoria de de los 5 calores que tengo acá. Ay, más chiquito. Mm, ya. Va a ser la sumatoria de calor 1 más el calor 2, ay, más el calor 3 más el calor 4 más mi calor 5. Los calores sensibles son el calor 1, el calor 3 y el calor 5. Tengo sus calores específicos. Puedo resolverlo. Igual para el calor 4, 4 y 2 tengo sus landas de temperatura, sus landas de fusión, sus landas de cambio de fase. Reemplazando datos. Directamente aquí podemos falsificar, factorizar lo que es la masa de vapor. Y lo multiplicamos. Eh, por ejemplo, para el calor 1, el calor 3 y el calor 5 tenemos que es calor sensible. La masa por el calor específico, para el hielo, por la diferencia de temperatura. En este caso, la temperatura final va a ser -10 y comienza y le restamos de la temperatura inicial que va a ser 0. Más, como estamos factorizando lo que es la masa y el calor sensible es la masa por el lambda de, en este caso, oh, ¿qué es esto? Solidificación. Aquí nos estamos equivocando. Va a ser fusión. Solidificación. Entonces, nosotros solamente reemplazamos el lambda en esta ecuación. Para este caso, yo les había dicho que los van a tener cuidado con los deltas de temperatura. Digo, los deltas de cambio de fase. Los tienen que poner con signo negativo. Entonces aquí vamos a tener no un positivo, sino con negativo. Lambda de, en este caso, solidificación. Más. Para el calor 2. Ah, bueno, el calor 3, calor sensible. Su CP del líquido multiplicado por la temperatura final está llegando a 0 grados. Desde la temperatura inicial, -100.
Listo, más el calor 4 que es igual a un calor es un calor latente. Aquí, de nuevo, no podemos poner más, tenemos que trabajar con el negativo. En este caso, de vapor a líquido, tenemos condensación, HD, condensación. Dale despacio, ya ven abajo. Y más. Y por último, mi calor 5 más. En este caso sería, ya lo voy a reducir un poquito esto. No, bueno, lo voy a espaciar. Ahí, ya está. Suficiente espacio. Va a ser el calor específico de vapor por la temperatura final menos la temperatura inicial. Listo, ya tengo todo. Puedo reemplazar. Antes va a ser la masa de vapor por la sed de hielo por -10. Menos directamente reemplazaremos ya. Está dando flojera escribir todo. Ya. Tenemos que para el vapor van a ser 500 gramos con los cuales estamos trabajando, multiplicado por, creo que me va a faltar espacio, entonces vamos acá. Por el calor específico de hielo, que es 0,45. Multiplicado por -10. Entonces, por -10. Menos el delta de solidificación, que es el mismo de fusión, solo que con el signo cambiado. Más el delta de calor específico del líquido, que va a ser 1 por -100. 1 por -100. Menos el delta de fusión de condensación con el signo cambiado del delta de vaporización, o sea, menos 540. Aquí. Más el calor específico para el vapor, 0,42. Multiplicado por la resta. Ay, aquí es 110. Ups. Por -10. Listo. Bueno. Una vez que ya hemos terminado de multiplicar todo. Momento. Aquí estamos cometiendo un error. Van a tener cuidado con esto. Nos está hablando de que este sistema se lleva a cabo en la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz cambian mis condiciones. Bueno, en realidad cambia una condición. La temperatura de ebullición, ¿verdad? La temperatura de ebullición en La Paz va a ser 87. ¿De acuerdo? Eso ténganlo en cuenta. Temperatura de ebullición en La Paz, 87 grados centígrados. También me olvidaba. Cuando ustedes realicen este tipo de diagramas, tienen que conocer la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, bueno, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, la temperatura inicial y la temperatura final. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí nos estamos equivocando y no nos va a salir el resultado. Por ejemplo, el calor 2, no. ¿Cuál es el calor 3? Calor 3 acá. No lo multiplicamos por -100, sino por -87. Listo. Ahora sí, 0,42 ya por 10. Aquí igual, tenemos que cambiar. La temperatura inicial, bueno, la temperatura final va a llegar a
87 y la temperatura inicial sale de los -110. Esto lo arreglaremos, lo siento. Temperatura final 87 y sale desde los bueno, sale desde 110. Ahora sí, van a tener cuidado con eso. Las condiciones en donde se localiza su sistema. Y ahora sí, el calor total va a ser igual a menos 360,58 kilocalorías. Ah, ya. Me estaba asegurando de que estoy grabando. Ya bueno. Así chicos, ¿de acuerdo? Eso tienen que tener cuidado. Ahorita estaba revisando y no salía lo mismo. Ya. Bueno, hasta aquí hemos terminado con este tipo de ejercicios. Y este tipo de ejercicios sí pueden entrar a lo que es el examen. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar. A ver, denme un momento. Ujú, ujú. Voy a dejar de compartir un segundito. Ahí. Ujú. Mientras busco el archivo. Y bueno, bueno. A ver, esto no es. Bueno, en el grupo también les he compartido lo que es un solucionario de exámenes pasados del tercer parcial. Igual está el solucionario de exámenes que venden en lo que es la web. Y la fotocopia no es muy clara, pero lo que importa son los enunciados y más o menos el resultado que les salga. Pueden compararse o pueden leer el enunciado, pueden hacer por su cuenta lo que son los ejercicios y comparar con los resultados. Si no les sale lo mismo, traten de identificar dónde están sus fallos siempre. Esta es la función que cumple un solucionario, ¿verdad? Les digo, voy a mostrar los ejercicios. Ya, bueno. Esas son una recopilación de este tipo de ejercicios de calorimetría que hay en exámenes pasados. Mm, esto no es. Esto es, a ver, esto es de electroquímica. Sí, esto es de electroquímica. Y esta es la parte para calorimetría. Podemos ver aquí unos 4 problemas y este es de solucionario. Si alcanzamos, vamos a hacer este ejercicio. Por lo menos les voy a mostrar la solución. Este ejercicio es interesante, es del examen, es complejo, o sea, es largo y un poquito complicado de entender. Nos pide lo que es determinar la masa que no cambia de estado y es del examen 1-2010. Más o menos ejercicios como este entran ayudan al examen de auxiliatura, pero en el 2010 al parecer lo han metido para su parcial. Ya. A ver, ¿qué nos dice? Por ejemplo, tenemos un ejercicio de 20 puntos que nos dice calcular la energía interna que experimenta un sistema formado por 2 moles de agua líquida a 87 grados en La Paz. O sea, está su temperatura de ebullición, que se calienta hasta que su temperatura alcance los 200 grados centígrados. O sea, como está a 87, va a haber lo que es un calor sensible a 87 grados centígrados y un calor latente. No, perdón, un calor latente y un calor sensible. Va a ser mi calor latente y este va a ser mi calor sensible. 87, ¿por qué? Porque aquí lo tenemos en estado líquido.
Y si tiene que subir hasta 200, tiene que haber un cambio de fase a vapor. Y recién siendo como vapor puede calentarse hasta los 200 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ujú. Dice, y el vapor de agua se comporta como un gas ideal. Bueno, se están pidiendo la variación de energía interna, o sea, el calor total necesario. Otro. Ay, vamos con el siguiente. Nos dice, calcular la cantidad de calor en calorías que se liberan cuando se enfrían 500 gramos de vapor de agua a 230 grados Fahrenheit. ¿Ven? Aquí, unidades, factor de conversión, ¿no? Hasta hielo a 14 Fahrenheit. El experimento se lleva a cabo en La Paz. ¿Por qué les ponen La Paz? Porque se van a equivocar con lo que es la temperatura de ebullición. Ejercicio número 3. Determina la temperatura de equilibrio cuando 150 gramos de hielo a 0 grados centígrados se mezclan con 30 gramos de agua. Ese ejercicio ya vamos a hacer ahorita. Después, 4. 100 gramos de la aleación de oro y cobre a la temperatura de 75,5 se introduce en un calorímetro con 502 gramos de agua a 25 grados centígrados, llegando al sistema a una temperatura de equilibrio tantos. Miren, calcular la composición de la lesión. Lo siento, chicos. Ahora sí, cuando hablo mucho me empiezo a toser. Sabiendo que los calores específicos de oro y cobre son 130 y 397. Eso está interesante igual, porque les están pidiendo su composición de la aleación. O sea, les están pidiendo cuánta masa de cobre y cuánta masa de oro. O sea, lo tienen que analizar como el calorímetro, pero en este caso tienen que hacerse un sistema de ecuaciones. Ah, qué interesante. Aquí se van a armar un sistema de ecuaciones. Su primera ecuación va a ser la siguiente, o sea, va a ser esta, que la masa de la mezcla, la masa total le pondremos, va a ser la masa de cobre más la masa de, ¿qué es? Oro. Y esta va a ser su primera ecuación, porque esto sabemos que es 100 gramos. Y aquí tienen una incógnita, dos incógnitas. Necesitan una segunda ecuación para resolver esto. ¿De dónde van a sacar su segunda ecuación? De la ecuación de calor ganado es igual a menos calor perdido. Porque tienen todos los datos. Tienen temperatura inicial, temperatura T2, T1, la temperatura de equilibrio. Tienen sus calores específicos. Tienen la masa de agua. Tienen todo. Entonces, con esas dos ecuaciones resuelven y encuentran la masa de cobre y la masa de oro. Y les piden calcular la composición, o sea, le están pidiendo porcentaje de masa. Entonces va a ser la masa de cobre sobre la masa de la masa total por el 100%. Y lo mismo para el oro, ¿no? Interesantes, bonitos. Cada uno tiene, o sea, cada ingeniero le pone su toque a sus problemas. Bueno, esos son ejemplos tipo. Vamos a enfocarnos en este ejercicio que les decía que es como de examen pasado, es el número 3. Valía 10 puntitos, pero es sencillo de resolver. Primero, ustedes se tienen que, bueno, leamos un poco el enunciado. Nos dicen datos. Determinar la temperatura de equilibrio. Cuando 150 gramos de hielo se mezclan, esto no parece gramos, se mezclan, bueno, a temperatura 0 grados centígrados, se mezclan con
agua líquida de 300 gramos a una temperatura 2 de 50 grados centígrados. Nosotros conocemos los CPs y los lambdas de cambio de fase. Entonces, aquí voy a anotarme esos datos extra. De hielo es... ¿Con cuánto estamos trabajando acá? Bueno, C de líquido siempre va a ser una caloría, grado centígrado. No estamos utilizando vapor, no lo voy a poner, pero hay un cambio de fase, que es el ANA de fusión, que es 80 calorías gramo. Y ahora sí, para el hielo. ¿Qué CP vamos a utilizar? Ah, no, mentira. Tienes, solo estos dos. Ahorita les digo por qué. Y ahora sí. Vamos a hacer un análisis. Y... ya bueno. Vamos a hacer un análisis para lo que es el hielo y para lo que es el agua líquida. Siempre que les pidan calcular lo que es la temperatura de equilibrio y no les den y no les den más datos, bueno, no les den algún detalle, van a hacer el siguiente análisis, ¿de acuerdo? Primero, van a plantearse escenarios. Por ejemplo, aquí me voy a dibujar dos rectos. Mm, Van a plantear el primer escenario, que es mm, que todo hielo pase de un estado sólido a un estado líquido, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a tener un calor 1. Un calor 1. Siguiente, para el agua, ¿qué van a plantear? Como el agua está a una temperatura de 50, está en estado líquido, van a darse el siguiente dato. Van a bajar la temperatura hasta los 0 grados centígrados, ¿de acuerdo? Em, Aquí estamos a 0, aquí a 0, aquí a 50. Nos apuraremos con este, porque ya deben estar durmiendo ustedes. Ya. Y la temperatura, listo. Entonces, primeramente esos dos escenarios, ¿de acuerdo? Listo. Este va a ser mi calor 1 y este va a ser mi calor 2. Para mi calor 1, como es un calor latente, solo es la masa por el lambda. Y para mi calor 2 va a ser un calor sensible, la masa por el Cp de líquido multiplicado por la diferencia de temperatura. Reemplazando datos, ¿qué vamos a tener? Mi calor 1 va a ser igual a la masa de hielo es 150 por el delta, el lambda de temperatura, que es 80. Si multiplicamos 150 por 80 nos da 1200 calorías. Acuérdense de eso. Y ahora, para mi calor 2,
va a ser la masa de vapor, bueno, la masa de líquido, perdón, 300 por su CP, 1, por el delta de temperatura, la temperatura final menos la inicial, 0 menos 50. 300 por 50 me sale 15.000. Bueno, menos 15.000. Aquí sí, no importa mucho. Lo que nos importa es este valor. ¿De acuerdo? Yo necesito para este primer escenario, para lo que es lo que pasa con el hielo, 12.000 calorías. ¿Quién me lo va a suministrar? El agua líquida. ¿Por qué? Porque es el objeto que está a mayor temperatura. O sea, el agua líquida va a representar mi calor perdido y el hielo va a representar mi calor ganado. Por ejemplo, el calor perdido que me otorga el agua, el calor que suministra, es de 15.000 calorías. Pero, lo siento, chicos. Ya. El calor, me desconcentro un ratito. Ya. El calor suministrado es de 15.000 calorías, pero el calor necesario para que suceda el cambio de fase solamente es de 12.000 calorías. Si ustedes lo restan, les sobra unas 3.000 calorías todavía para que, yo qué sé, para que el hielo cambie, o sea, llegue a una temperatura de equilibrio entre 50 y 0 grados centígrados. Y es por eso que al inicio nos daban este esquema. Mm, Aquí. El, el calor 1 es menor al calor 2. Por eso planteamos que, y vamos a bajar esto, pegar. Por eso vamos a plantear lo siguiente, que el hielo va, va a ocurrir un cambio de fase y a la vez, cuando ya esté en estado líquido, va a calentarse hasta mi temperatura de equilibrio. Y mi agua que estaba en estado líquido va a enfriarse hasta esa temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mis dos sistemas, al final, como son dos cuerpos que comparten transferencia de energía, que se comparten, bueno, que hay una transferencia de energía entre estos dos cuerpos, tiene que llegar a una temperatura de equilibrio, sí o sí. En este caso, vemos que la temperatura suministrada cuando el hielo baja de 50 a 0 es más que suficiente para que ocurra este cambio de fase. Entonces, el cambio de fase sí se va a dar. Pero me sobra todavía energía. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, no sé. eh, Había una promoción de hamburguesas que antes estaba a 35 bolivianos. Pero yo qué sé, por el Día de la Madre lo han bajado a 30 bolivianos. ¿De acuerdo? Su promoción. Antes y ahora. O sea, a ti te van a sobrar unos 5 bolivianos para que lo inviertas en ti. O sea, lo puedes invertir en tu mami si quieres, pero, pero esto lo puedes invertir en ti. O no lo puedes gastar ahora y lo puedes ahorrar. Lo mismo sucede acá. Hay unas 3.000 calorías que no lo estamos utilizando. Entonces, no son necesarias. Pero pero se van a repartir mitad y mitad entre los dos. O sea, una parte para bajar la temperatura del agua hasta la temperatura del equilibrio y otra para que el hielo se caliente a esta temperatura. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ocurrir mi sistema? Lo mismo.
Calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Quién gana? El hielo. ¿Quién pierde? El líquido. Reemplazamos. El hielo tiene dos calores. El calor 1 más el calor 2. ¿Quién pierde? El calor 3. ¿Qué tenemos que encontrar? La temperatura de equilibrio. Ya. Esto lo bajaré un poco más entonces. El calor 1 es un calor latente. La masa del hielo por el delta de fusión. Más la masa del hielo por SP del líquido. Temperatura final, que va a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Eso está pasando a 0 grados centígrados. Igual a menos, esto con otro signo, para que no se les olvide nunca. La masa del agua por el delta, calor específico del líquido, multiplicado por la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Nos decía que el agua estaba a 50 grados centígrados. Aquí, ¿por qué utilizamos ese específico del líquido? Porque el hielo ya ha cambiado de fase. Aquí está en estado líquido. Y el agua líquida, asimismo. O sea, están formando un sistema homogéneo. Eso para aclarar. Ahora sí, despejemos lo que es la temperatura de equilibrio. Bueno, vamos a tener MH por fusión más MH por C del líquido por la temperatura de equilibrio igual a menos la masa del agua por el calor específico del líquido por la temperatura de equilibrio. Y aquí, espacio, menos por menos más, la masa del agua por el calor específico del líquido por 50. Listo. Factorizamos y despejamos la temperatura del líquido. ¿Cuánto va a ser? Va a ser la masa de H. No, este lado lo llevaremos. Entonces va a ser la masa de agua por el calor específico por 50. Se está sumando, al otro lado pasa a restar la masa de hielo por delta de fusión dividido entre, en este caso, este estoy pasando a, se está restando, pasa a sumar, MH por el C del líquido más la masa del agua por el C del líquido. Listo. Reemplazaremos datos. La masa del agua que teníamos era de 300. Ay, por el C del líquido, que es 1 por 50. Menos la masa del hielo. Es 150 por el delta de fusión 80. Dividido entre la masa del líquido, la masa de H, que es del hielo, 150 por 1, más la masa de hielo, 300 por su calor específico, 1. Y ahora sí. Reemplazamos. ¿Y esto cuánto nos sale? 300 por 50 menos 150 por 80 dividido entre 150 más 300. Nos da un valor de una temperatura de equilibrio de 6,67 grados centígrados. ¿De acuerdo? Wow, y el agua rebaja bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su temperatura tampoco es tan elevada y el CP del líquido es 1. No es como el delta de fusión de 80 calorías. O sea, esto me está consumiendo harta energía. Y es por eso que
Baja hasta 6,67 °C. Listo, chicos. Son las 11:15. Podemos hacer un ejercicio más, pero hasta aquí. Quiero saber si me han entendido y quién sigue vivo. ¿Alguna pregunta? Bueno. Mm. Mm, ujú, 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 ujú. Mm, Eso quería hacer con ustedes. Porque aquí todo el tiempo estamos trabajando con agua. Perdón. Este lo voy a eliminar porque es de electroquímica. Bueno, el siguiente problema creo que va a ser el último. ¿Cuánto tiempo ya llevamos de clase? 1 hora y media. Ya. El siguiente problema va a ser el último. Y espero terminarlo en 15 minutos. Ya bueno. Nosotros aquí podemos ver que solo estamos trabajando con una sustancia que es el agua. Pero no solamente se puede trabajar con el agua. ¿Han visto los problemas que les he mostrado de los ejercicios? Va a haber otras sustancias como ser, en este caso, este problema es interesante. Nos dice, determinar la cantidad de calor que se requiere para llevar 20 gramos de benceno. Ya no se, re- ya no está, ya no se está empleando el agua, sino la sustancia de benceno, desde el estado líquido a 15 grados centígrados hasta que se transforme en vapor recalentado a 130 grados centígrados. Ya. La capacidad calorífica molar del benceno líquido es tantos, el calor latente es tantos y el punto de ebullición es 353 Kelvin. Y nos da la capacidad calorífica de presión a presión constante del vapor. Ya. Mm, entonces está pasando del líquido a vapor. Ya. Vamos a armarnos lo más rápido nuestro esquema. Ah, mm, listo. Eh, a ver, aquí vamos a anotar los datos. No estamos trabajando con el benceno. Tiene una temperatura inicial de... Ah, bueno, primero su masa. La masa es de 20 gramos. Dice de benceno desde el estado líquido, la temperatura inicial es de 15 grados centígrados, hasta que se transforme en vapor recalentado. Ah, ya. Temperatura 2 de 130 grados centígrados. Aquí voy a anotar su CP de vapor. Ah, su calor específico del vapor, pero el calor específico del vapor, miren, capacidad calorífica, presión constante del vapor está en función de la temperatura. Eso a veces pasa. Eso más que todo lo pueden encontrar en problemas de termoquímica. Igual tenemos que avanzar eso. Pero después de ver termodinámica, por favor. Ya. Entonces, el CP el calor específico para el vapor va a ser 6,5 más 0,052 T calorías Kelvin mol. Ah, ya. Aquí, como estamos utilizando mol, también se tienen que acordar que el peso específico perdón, peso molecular del benceno. Fórmula molecular del benceno, C6H6. Peso molecular, 6 por 12 más 6, 78. Después, ya. Del líquido es 30 calorías mol por kilo, grado Kelvin. El calor latente de vaporización.
de vaporización es 7600 calorías. Ay, calorías mol. Punto de ebullición. Ah, ya. Ahorita lo traslado esto más acá para que no choque. Listo. Ahora, nos están hablando de que va a estar a una temperatura inicial de 15 grados centígrados. O sea, 15 más 273, 288. Hasta, eh, hasta su temperatura de ebullición. Luego pasa el cambio de fase y tenemos mi vapor sobrecalentado. Este cambio de fusión va a suceder a la temperatura de 353 Kelvin. Y se recalienta hasta 130. Aquí lo voy a anotar. 288 Kelvin. Y aquí me da 403. Entonces, temperatura en Kelvin. Hasta 403. Listo. El último punto. Los calores. Calor 1, calor 2 y calor 3. Para el calor 3 vamos a tener un pequeño arreglo. Ya. Listo. Vamos a calcular los calores por separado. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a decir, calor 1 va a ser igual a moles por ese líquido por el diferencial de temperatura. La temperatura final, 353. Bueno, después. Esto va a ser igual a que partimos de la masa, que son 20 gramos, por el peso molecular. En 78 gramos yo tengo un mol. Y ahora sí puedo utilizar lo que es el calor específico. 30 calorías mol Kelvin. Por el diferencia de temperatura. La temperatura final menos la temperatura inicial. Listo, ya tengo mi calor 1. Para mi calor 2 va a ser un calor latente. Los moles por el delta de fusión. Lo mismo. 20 gramos por un mol. 78 gramos por el delta de fusión es 7600 calorías. Ay, mol. Listo. Voy a tener mi calor 2. Y mi calor 3 va a ser los moles por su C del vapor por diferencia de temperatura. Acá yo tengo mi CP en función de la temperatura. Cuando tengan su CP en función de la temperatura, ustedes tienen que integrar. ¿Esto cómo sería? Sería 20 entre 78 por integral de mi CP, 6,5 más 0,052 de la temperatura. Como mi variable es la temperatura, lo integro por delta T. Y digo, la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es 403 y la temperatura inicial era 353. Aquí me falta multiplicar por algo. No, así queda esto. Ujú, ujú. Listo, a ver, sacaremos los cálculos para el primer calor. Va a ser 20 por 30 por la diferencia de 353 menos 188 dividido entre 78. 500. 500 calorías. Por el segundo,
20 entre 78 por 7600. Vamos a tener 1948,72 calorías. Y por último, tengo que integrar. Entonces voy a tener 20 entre 78 por 6,5, como estoy integrando t, más 0,052 por t al cuadrado. Y como le está sumando 1, eso igual pasa a dividir. Todo esto evaluado entre la temperatura final y la temperatura inicial. Cuando tengan integración, ustedes siempre reemplacen en Kelvin la temperatura, siempre. Ahora sí, vamos a tener para mi calor 3, 20,78 a 20 entre 78 por, en este caso, 6,5 por la 403 menos 353 más 0,052 entre 2 por 403 elevado al 403 elevado al cuadrado menos 353 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto primero lo reemplazo acá y le resto al reemplazo de este, ¿verdad? Aquí ya estamos factorizando directamente cómo nos tiene que salir. Y ahora sí, 20 entre 78 por... Y algunas calculadoras, ustedes directamente le ponen la función de integración, le ponen sus límites, o sea, la temperatura final, la temperatura inicial, y les va a botar el resultado. Pero sepan manejar bien. La calculadora es una herramienta bastante útil si nosotros la conocemos. Y tenemos herramientas bastante útiles igual. Ahorita les voy a comentar algunas cosas. A ver, pero antes que me salga mi resultado. Menos 353 elevado al cuadrado. Todo esto me sale igual a 353,33 calorías. Todo esto para un michicalor. Ya, bueno. Eh, Al final, para encontrar el calor total, va a ser la suma de calor 1 más el calor 2 más mi calor 3. Entonces, 353,33 más... Sí, por ejemplo, este parcial, los cálculos son bastante largos. Los datos que ustedes saquen, les recomiendo que los resalten así. Por ejemplo, aquí al final tengo que sumar todos los calores. Entonces, el calor 1, el resultado, lo resalto. El calor 2, el resultado, lo resalto. El calor 3, el resultado, igual lo resalto. ¿Para qué? Para que no se les pierdan en el montón de cálculos que han hecho en su hoja. Porque al final están tratando de buscar o están volviendo a recalcular y pierden tiempo. Lamentablemente este es un parcial bastante, con ejercicios que son bastante morosos, demora mucho tiempo, pero, pero si uno lo hace ordenadamente y resalta así como les digo, la van a lograr. Bueno, me sale 2784,05 calorías. Y listo. Ese es un ejercicio interesante. ¿Por qué? Por el CP, que está en función de la temperatura. Como les dije, este más que todo es un ejercicio de termoquímica. Y ahora sí, ¿qué les comentaba? Ah, sí. Ustedes directamente pueden reemplazar eh, esto de acá en su calculadora. O sea, esta integración. Ponen los límites, le ponen esta, en su calculadora le van a poner como X y va a ser el diferencial de X. Y ya les va a botar directamente este resultado.
¿De acuerdo? Em, Ahora, la calculadora es una herramienta bastante necesaria y bastante útil. Si ustedes lo saben manejar, pueden lograr muchas cosas. Por ejemplo, aquí hay resolución de sistema de ecuaciones, hay Excel en algunas calculadoras, hay esto de... se puede encontrar ecuación cuadrática, ecuación cúbica, hasta ecuación de cuarto orden, etcétera, etcétera. Y bueno, en ingeniería sí o sí, cada uno necesitamos tener una calculadora científica, ¿verdad? Ah, y a lo largo de la carrera lo saben dominar. ¿Qué más? Bueno, a lo largo de su carrera, en las diferentes carreras que ustedes estén estudiando, van a encontrar bastantes herramientas útiles. Por ejemplo, y por eso he llegado tarde. Estaba en clases de lo que es un programa de simulación para procesos químicos. Se llama Aspen, se llama Aspen Hysys. Y al igual que Aspen Hysys, bueno, este es un simulador. Y no es un simulador como el que les dan en el laboratorio de química, es un señor simulador. ¿Por qué? Porque con este programa puedo simular cualquier proceso. Hay procesos en química, por ejemplo, petroquímica se agarra mucho de lo que es petroquímica y petrolera a veces. Entonces, para ese tipo de procesos nosotros necesitamos un proceso de compresión, utilizamos reactores, em, utilizamos, ¿qué se llama? Intercambiadores de calor. El intercambiador de calor tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en calorimetría, les digo, les comento. ¿De acuerdo? Entonces, para toda esta serie de procesos, este simulador me ayuda. Si yo conozco la temperatura, si yo conozco ciertos rangos de temperatura, presión, flujo volumétrico, flujo moral, flujo másico, etcétera, etcétera. Y es interesante. Por ejemplo, yo tengo una materia ahorita que estoy llevando desde séptimo semestre, en donde mi ingeniero nos ha pedido hacer esta simulación. Y si ustedes la logran, o sea, si uno la conoce a profundidad, puede lograr grandes cosas, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo que utilizan bueno, creo que algo que se lleva en todas las carreras es la parte de programación, ¿verdad? Por ejemplo, en programación yo he aprendido MATLAB, supuestamente. Pero MATLAB, chicos, no me pregunten, apenas sé. MATLAB es un programa bastante útil igual. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en cursos superiores, bueno, en tercer semestre, ustedes ya van a tocar el tema de ecuaciones diferenciales. Y algo que caracteriza en ingeniería son las ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones no les van a abandonar, las van a ver hasta el final de su carrera. ¿Por qué? Porque de esto se basa la ingeniería. Para distintas ecuaciones que ustedes sacan, por ejemplo, los civiles utilizan ciertas ecuaciones que lo sacan de la física, que tienen que ver un poco igual con ecuaciones diferenciales, con otras cosas. Por ejemplo, yo ecuaciones diferenciales lo utilizo para fenómenos de transporte que, que engloban lo que es la transferencia de calor, la transferencia de calor, la transferencia de masa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para resolver estas incógnitas que se plantean en los problemas, utilizo las ecuaciones diferenciales. Y a veces algunas ecuaciones diferenciales son bastante tediosas o el sistema de iteración o no se pueden resolver fácilmente y utilizan lo que son interpolaciones. Y para interpolar hay métodos numéricos. Y estos métodos numéricos se facilitan mucho cuando utilizo MATLAB. Sepan utilizar todos esos programas que la U nos proporciona, ¿de acuerdo? Hay cursos que sacan algunas carreras, tratan de inscribirse, tratan de aprender siempre más. Igual, no solamente MATLAB o Aspen Hysys, también hay esto de Excel o tener conocimientos en PowerPoint o ser muy experto en ese tipo de cosas, porque al final que todo nos suma en nuestro currículum y nos hace mejores profesionales.
Bueno, hasta ahí mis consejos del día. Bueno, para los que son de mi grupo, la mayoría, vamos a ver un ejercicio más. Vamos a ver un ejercicio más. Quiero ver mañana con ustedes este, del vaso de cobre, ¿de acuerdo? Ese está interesante. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y vamos a entrar a termodinámica. ¿De acuerdo, chicos? Eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les hayan aprendido algo, hayan reforzado sus conocimientos. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo, chicos? Y voy a tratar de subírselos la práctica del tercer parcial hasta hoy. Voy a trasnocharme un poquito. Eso sería todo, chicos. Hasta luego, descansen bien. Hasta luego, sí. De acuerdo, Rollins. Voy a subir las notas. Me falta todavía. O sea, ya lo he calificado. Me falta pasar las notas al sistema. Bueno, en el Excel del grupo. Bueno, en el Excel del todo el grupo, ¿de acuerdo? Eh, eso. Em, Denme hasta el final de la semana para darles las notas del primer parcial y del segundo. ¿De acuerdo? En eso quedaremos. Bueno, ahora sí. Hasta luego, chicos.